Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa, que es tu amiga Jenny de Sol Tarot. Hoy día de la madre venezolana. Mis madres hermosas, mis madres preciosas. Espero que estés en compañía de tu familia, de tus seres queridos, de tus hijos, compartiendo. Wow, difícil hacer lectura hoy, difícil conectar hoy. Pero venga las energías, venga la fuerza, venga todo por nuestra patria, por nuestra madre patria Venezuela, claro que sí. Vamos a subir estas energías, vamos que sí, vamos que sí. Fuerte, fuerte, fuerte están las movidas energéticas, claro que están duras, están muy fuertes, sucediendo cosas que Madre de Dios, la madre venezolana, madre 4x4, madre guerrera, madre luchadora, madre donde se ponga, donde se pare. Oraciones por el alma de este joven venezolano, Víctor Quero. Muchas oraciones por su alma, paz a su alma, al corazón de su madre, por Dios. Un caso que, claro que sí, nos tiene a todos consternados, con el corazón increíble que, bueno, increíble el nivel de maldad de esta gente, pero así de cruel como son ellos, así mismo será el nivel de justicia que va a caer sobre sus cabezas. Vaya también todas las madres de los presos políticos, todas esas madres que están esperando a sus hijos que están injustamente encarcelados. Vaya también fuerza, esas madres corajes, a todas las madres venezolanas, dentro y fuera de Venezuela. Vamos a una energía de lo divino femenino. Vamos, mi gente, la justicia está entrando, la justicia se está cumpliendo, la justicia se está haciendo, mi gente. A veces duele mucho y mucho, muy crudo, pero todo, mi gente bella, todo va a salir a la luz, todo se está destapando y se va a hacer justicia. Se está haciendo justicia y se va a cumplir. Tenemos aquí a la Virgen Negra, Nuestra Señora de los Ermitaños. Yo transformo el dolor y el sufrimiento en una mayor capacidad de amar. Gracias, gracias, gracias. Pues que así sea. Virgen Negra, Nuestra Señora de los Ermitaños. Vamos a conectar o hacer conexión con las energías del día de hoy, Día de las Madres para Venezuela. Momentos fuertes, yo lo sé, se sienten, lo vengo diciendo. Estos momentos no están siendo nada fáciles. Mucho movimiento energético, muchas sacudidas. Pero mi gente, vamos allá. Vamos allá. Voy a seguir con la línea del tarot egipcio. Vamos aquí, vamos a esta lectura de tarot. Vamos a intentar conectar con una exploración energética, espiritual, más allá de la crisis de lo visible. Como siempre, ya saben que este mensaje vamos a conectar, intentar conectar con las energías de un país que está en este momento atravesando pruebas extremas, pruebas muy duras, pruebas muy fuertes. Vamos a ver, en medio del dolor, en medio del colapso que estamos viviendo. Vamos a ello. Vamos a ver aquí energías. El mago, arcano mayor número 1, arcano mayor número 2. Fíjate algo. Esto me está hablando claramente, la tercera me están diciendo, y el faraón. Son tres cartas de el tarot egipcio, de fuerte descontento, fuerte inquietud, fuerte pedida. Aquí estamos viendo una pedida porque tenemos aquí el mago, la obsesión y el faraón. Una pedida, un descontento, una pedida de cuentas que están saliendo y vamos a estar viendo más cuestiones
de lo que vienen siendo rendir cuentas, molestias. Hay algo en el centro que nos está hablando claramente, una pedida de cuentas porque nos está dando la espalda claramente y el mago nos vuelve a salir, creo que en la lectura pasada salió y fíjate algo, se ratifica una energía. Aquí hay una molestia bastante grande, no solamente con el tema de lo que viene siendo la molestia que hay porque ya aquí está la espalda completamente dada a lo que viene siendo la administración de Donald Trump. Y vamos a ver algo y quiero hacer hincapié, independientemente energías son energías y yo lo que hago es interpretar las energías que me salen en las cartas. Yo, como ustedes saben, a mí no me gusta escuchar en telediarios, noticias, porque eso a mí particularmente me contamina mucho. Pero esto es porque las energías, lo que viene siendo telediario, las noticias que salen suelen estar muy manipuladas, mi gente. Una cosa es lo que tú escuchas en telediarios, en todo esto, y lo que realmente sucede. Fíjate una cuestión, todo esto de lo que está saliendo en Venezuela en este momento, incautaciones de productos químicos, uranio, todo el tema de aún hay molestias, actualmente hay molestias, fíjate algo, la conservación, lo que viene siendo la conservación de productos, de lo que viene siendo productos químicos, almacenamiento. ¿Qué haces tú con esto? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué lo dedicas? ¿A qué haces tú con esta cantidad de químicos? ¿Por qué? Es como golpes bajos, ¿no? Golpes bajos. Y aquí sí le está dando el frente a lo que viene siendo la administración porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Siguen llegando productos, siguen llegando narcóticos a las costas de Estados Unidos provenientes de Venezuela. Sigue lo que es el flujo, el cartel de los soles sigue activo. Aún esté la cabeza de Nicolás Maduro en prisión. La solución está en manos de lo que es la administración de Donald Trump y la solución es literalmente, aquí tenemos la carta que nos lo va a decir, la cautela, el ponerle mano dura, más mano dura a lo que es los verdaderos cabecillas que están dentro de Venezuela y ya lo saben. ¿Qué están haciendo? Le están poniendo más vigilancia a los Rodríguez y mira que está la destrucción. La orden, fíjate que son dos pirámides centrales y ya la orden está dada, la cautela y la destrucción, los tienen más controlados, como que más drones de vigilancia, me están indicando en este momento, drones de vigilancia, geolocalización, vigilancia, orden de destrucción a los cabecillas. Esta es la torre, mi gente. Orden de destrucción a los cabecillas, geolocalización, vigilancia constante, 24/7, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde va? Vamos a estar pendientes de esta gente porque esta gente sigue moviendo redes de estupefacientes que van a Estados Unidos, a Puerto Rico, a costas que no interesan. Productos, conservación de productos, incautación de productos, esto ya lo estamos viendo. Aquí está el faraón muy molesto con lo que se está haciendo, es una cuestión obsesiva. Como que dando oportunidades y tú lo que estás haciendo o lo que has hecho es burlarte en mi cara y lo sigues haciendo. La solución, literalmente, arcano mayor número 44, la destrucción. La destrucción, está en la cautela, estaba primero esta carta. Tenemos aquí, esto va a ser sorpresivo, va a haber un ataque, mi gente, va a haber un ataque a lo que viene siendo a estas cucarachas que están, es que no sé ya con perdón de las cucarachas, de verdad, qué culpa tienen las pobres. Va a haber un ataque sorpresa, mi gente, va a haber un ataque sorpresa a lo que viene siendo a Delcy. Tiene mucho miedo, Delcy tiene mucho miedo, tanto así que posiblemente, fíjate que negocios turbios, juicio final. Esta carta me gusta que me salga, juicio final. Esta mujer tiene miedo, quizás intente hasta huir y está pensando, fíjate que esta gente está muy desquiciada, mi gente, muy desquiciada, quizás está pensando
dentro de su cabeza dejar al psicoloco del hermano, es que no tienen comparangón, no tienen comparagón. Esta gente sabe que les viene un juicio final, viene un quiebre, no se les van a seguir permitiendo las jugadas que están haciendo. El tema de el muchacho, que Dios lo tenga en su gloria, no voy a pronunciar su nombre por respeto a la familia, yo lo he pronunciado una vez, de verdad que el corazón se me rompe. No es único caso, de verdad que esto es como la gota que ha derribado el vaso, la gota que derramó el vaso. Esto va a despertar una serie de investigaciones que ya habían tardado muchísimo. Lo digno, acerca la cámara, mira, lo digno. Viene justicia digna, mi gente, justicia digna, dignidad para las familias, dignidad no solo para la familia de este hombre, sino para muchas familias. Justicia digna, de verdad, dignidad, justicia, momento de que se investigue a fondo, momento de destrucción para estos seres. Ya están cantando, se ha visto lo de Tarek Al-Aissami, este hombre pues está hablando, está cantando, no es una mansa paloma, pero a él le han hecho cosas y está hablando. El Tarek, el Saab, pues este es otro que, bueno, su cabeza la van a buscar y la van a... Imagínense esta imagen, les va a caer a todos, a ese hombre lo van a agarrar, van a hacer justicia con él también. Pues les digo, les viene sorpresa a Delcy nos va a dar sorpresa. Esa mujer está buscando dónde meterse, se está cuidando, también está buscando tema de búnker, igual que el Diosdado Cabello, los van a sorprender. Ay, bueno, viene un quiebre bastante fuerte. Esta gente están destruyendo, la carta se me cae de la mano. Esta gente están destruyendo todo, están pagando, están haciendo que el pueblo pague, mi gente, que el pueblo pague más con todo lo que es el sistema eléctrico. Están haciendo que el pueblo sufra. Fíjate algo, no tienen ningún tipo de condescendencia con el pueblo, quieren que el pueblo sufra. Fíjate algo, están haciendo que el pueblo sufra, están destruyendo todo lo que queda, lo que tiene que ver con el tema eléctrico, lo están sufriendo los venezolanos en carne propia. Yo sé que esa es la queja número uno, aparte de la carestía de dinero, todo lo que es la inflación. Esto es una cosa que se veía venir, pero viene una recuperación, se los he venido diciendo, mi gente, viene una recuperación para Venezuela, pero ellos se van a encargar de destruir todo lo poco que queda. A ellos les interesa la carraplana para el pueblo venezolano. Les interesa destruirlo todo porque son unas lacras, literal. Yo sé que ustedes lo saben, me van a decir, ¿qué me vas a decir que no sepamos? Pero de verdad que gran aprendizaje, mi gente, gran aprendizaje para nosotros. Esta gente está haciendo todo lo posible por demostrar lo que son, destrucción para esta gente. Voy a barajar una vez más. Destrucción para esta gente sus cabezas están siendo geolocalizadas, están geolocalizados y lo saben. Viene una sorpresa con este tema. Procuran estar no están procurando estar muy a la vista, muy visibles, muy campantes, porque ya tienen miedos. Delcy, Diosdado, familia de Diosdado, esta gente saben que la han regado demasiado. El hermanito de la Delcy, como no tiene el cerebro, lo tiene lleno de estiércol, pues se le ocurre cada cosita. Y la hermanita pues es otra más que está, quién sabe quién está peor, los dos están iguales. Pues tenemos película para ver. Un momento. Tenemos película para ver porque esto viene muy potente. Vamos a ver acá. Problemas. Los problemas que se le vienen, mi gente. Esta gente se va a encargar de antes de que venga María Corina y Edmundo, porque saben, van a dejarlo todo patas arriba. Le van a dejar la tarea difícil, pero no sé, mira, es que la reina. Yo que nombro a María Corina y sale la reina.
Pues ellos lo saben y les puede tanto lo que es el tema de la ira, de la soberbia, de la prepotencia mal puesta, de lo que es el coraje, saben los que les viene, saben los desbancados que están, lo iracundo que están. El mago vuelve a salir, pero esta vez del lado contrario. El mago mirando a la reina. Pues mira, te digo algo, la reina viene protegida, cuidada, respaldada, acompañada, tiene un séquito. La reina tiene séquito, viene protegida, viene respaldada, viene muy bien acompañada, pero a su debido momento y con todas las herramientas sobre la mesa. ¿Cuándo, Jenny? ¿Cuándo, Jenny? Pues el tiempo está determinado por el momento que tiene que ser. El momento que tiene que ser. En este momento ella está ejecutando. Fíjate que el ermitaño nos habla del tiempo que todo lo puede, el momento que debe ser, el momento exacto. En este momento ella está haciendo funciones después de tantos años fue dentro de Venezuela, muchos de ellos estuvo en cautiverio. Ella está en este momento haciendo los toques necesarios para poder entrar a Venezuela, porque una vez que esté dentro va a estar mucho tiempo sin poder salir. Su corazón está dentro de Venezuela, pero el ermitaño nos habla de la meditación, de la pausa necesaria, pero es una confirmación, ya es un hecho. Ella entra a Venezuela y una vez que ella entre, todo empieza a solucionarse. Todo el reguero que esta gente ha dejado dentro de Venezuela y que se va a encargar de dejar, mi gente, un poquito más. Yo sé que no es fácil, mi gente, yo sé que no es fácil, pero esta gente mira la angustia. Acerca la carta. Yo sé que hay mucha angustia ahora mismo, pero hay que dejar los cabos bien atados, mi gente. Hay que dejar los cabos bien atados. Esta gente tiene que salir antes de que yo lo veo así, entrada por salida o en proceso de. Los cabos muy, muy bien atados. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, has resuelto, antes de plantear las dudas, todas las dudas que puede tener la gente de cuánto falta, porque la gente, aparte de ver elecciones, quieren ver cuando estos herederos del chavismo dejen, o sea, el Delcy y sobre todo Diosdado. Sin Diosdado, se va Diosdado y vendría una inmensa alegría del pueblo venezolano. Fíjate algo, hay algo muy importante que me viene con el tema de lo que me han preguntado sobre el tema de los pagos 51. Y es muy importante saber esto porque yo quiero saber, fíjate algo, la última. La búsqueda, tenemos acá, aprovecha que tenemos aquí al tarot, tenemos la conquista. Estas son confirmaciones. La conquista es algo que ya está hecho, la búsqueda y la conquista. Son dos cartas de confirmación, 56-25. Vamos a sacar por acá esta, a ver que me lo ratifique. Y la intuición. Fíjate algo, esta es para mí. Fíjate que tenemos aquí tres cartas importantísimas. Esto es una confirmación de que Venezuela, de momento, mi gente bella, declarada como estado 51, no, pero sí como un estado libre, asociado. ¿Para qué, mi gente? Es necesario porque hay cabreo, hay molestia, hay mucha furia de parte de lo que es la administración de Donald Trump, y la intuición no me falla, porque a pesar de haber, mira, rencor, acerca la carta, este es lo que siente este hombre, mucha rabia, mucho rencor, porque a pesar de haber llevado la cabeza, cortado la cabeza, y esto se lo vienen diciendo, hay gente que le dice, te lo dije, pero fíjate algo, él tiene ahora mismo una sensación de mucho coraje y es un hombre muy tosudo, muy cabezudo, muy cabezón. Él aunque tiene muchas cosas, pero siguen llegando sustancias a Estados Unidos. Siguen llegando sustancias a Estados Unidos. Entonces él, ahora mismo hay una búsqueda de conquista, Sí, se va a generar, ahora mismo se están generando se están haciendo todos los movimientos y se van a hacer los movimientos para crear un Estado libre asociado. Un Estado libre asociado para acabar lo que viene siendo la guerra al narcotráfico. ¿Por qué? Porque se confirmó, se ratificó que matándole la cabeza a esta hidra
de la mitología griega, que le cortas una y le sale otra, le cortas una y le sale otra. Pues no, mi gente, hay que hacer que a la hidra le pegue el sol y se le sequen todas las cabezas, porque cortándole cabezas no se va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estirparle los tentáculos, y la manera más eficiente va a estar siendo esta. Aparte de esta manera de mira, viene Cuba también, mi gente de Cuba. Cuba pues ya prácticamente está ya conquistada, su libertad. No ha sido fácil, no está siendo fácil, pero esto es encarnecido, aunque no se ve, pero esto es encarnecido. Los tentáculos del comunismo, que son, sino que pregúntenlo aquí en España, fuerte. Ya haremos un programa especial de España para que se vea, quizás mañana o pasado, para que se vea lo fuerte que está esto, hasta dónde llega, y hasta ese nuevo Zapatero en Venezuela, todo lo que tiene y cómo llega y cómo ha salpicado esto y cómo hierve esta olla podrida. Así que se mete, es que se le sacas por una puerta y se meten por otra, se meten por las alcantarillas, porque son de alcantarillas, son bichos de alcantarillas, son bichos purulentos, son larvas, son gusanos, no les importa. Sobreviven y viven en aguas estancadas y en aguas podridas. Así que, mi gente, aparte de algo que el espacio aéreo venezolano, atentos, mi gente, lo imprevisible. Aparte que el espacio aéreo venezolano, mi gente, atentos que el espacio aéreo venezolano, mi gente, el mundo ya no es el mismo. El mundo ya no es el mismo que hemos conocido. El mundo está cambiando, ha cambiado. El mundo ya no es el mismo. Y Venezuela, mi gente bella, mi gente hermosa, Venezuela es la entrada estratégica y central de nuestro hemisferio. Hay planes, y hablaremos de eso. Mira, el equipo se está trabajando sobre esto. El equipo, ya no voy a marear mucho hoy con este tema. Vienen más programas, vamos a hablar sobre estos temas. Ya sabes que cuando hay que hablar, pero Venezuela es muy estratégica y es la entrada central del hemisferio. Hay un equipo trabajando y se va a trabajar sobre esto. Por eso es que les digo que aparte de ratificación energética, aparte de ratificación de energías, y para la conclusión, mira qué bonitas son las cartas, mira qué lindo es el tarot. Mi gente, se necesita, y la administración de Donald Trump requiere hacer como una especie, o hacer un domo energético geomagnético para proteger el hemisferio. Esto viene desde Groenlandia hasta la Patagonia. Esto es un trabajo que se requiere hacer en equipo. Esto es como una especie de barrera, es clave, y esto va a funcionar a manera de repetidora, que va de los polos, continentes, y Venezuela es el corazón, no solamente por su localización, sino por todo lo que representa Venezuela como energía, no solo a nivel de materiales, que sí, a nivel de petróleo, que sí, con el petróleo, venga con el petróleo, sí, pero todo lo que viene siendo a nivel de aguas, a nivel de tierra, a nivel de minerales, a nivel de subsuelo, a nivel de todo, esto va más allá de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar o lo que nos han contado. Venezuela está trascendiendo a otro nivel energético. Por eso es que yo les he hablado y les he venido diciendo en otros programas también que vamos a mantener la calma, porque esto trasciende, mi gente. Esto trasciende. Estamos trascendiendo, mi gente bella y mi gente hermosa. A la porquería le quedan horas. Mi gente. Por eso es que yo les digo, vamos a mantener. Mira cómo se volteó la carta. Mira, te estoy hablando de un domo de protección energético y brincó. Estás viendo que brincó. Yo barajo en vivo, yo no me tengo las cartas metidas debajo de la mesa, ni guardadas. No, yo las tengo y barajo aquí y se graba en vivo. Mira, el aislamiento, y viene desde la tierra. Mira qué carta tan hermosa. Y yo de verdad que yo misma, y viene desde el subsuelo, desde la tierra, y mira el florecimiento, el aislamiento, es como una protección que se está preparando para lo que viene siendo el continente americano.
el continente americano una protección, porque el continente americano le viene la hora del renacimiento, del resurgir, del brillar, del protegerse, no de protegernos de otros continentes, porque así no funcionan las energías, sino el momento de brillar áuricamente. Y esto se maneja en otros planos, ya hablaremos de esto, mi gente linda, no es el caso hacerlo hoy, pero viene un resurgir, un aislamiento, es como un paso a otro nivel, y así funcionan las evoluciones. Esto viene, en otros videos hemos hablado, lo hablaremos nuevamente las veces que hagan falta para los nuevos suscriptores, quienes no lo hayan visto, pero Venezuela es parte crucial de esto, y por eso es que yo les digo, mi gente, confíen, suelten y confíen. Yo sé que el trago está siendo duro, amargo y sabor a hiel, lo sé, pero esto lo vamos a superar. ¿Cómo? Juntos, unidos, subiendo la vibración, sabiendo que no estamos solos y que esto es un proceso que vamos a superar. Mi gente bella, mi gente hermosa, la carta quiso saltar y la carta habla por sí sola. Viene renacer porque nos toca por derecho divino. Voy a dejar, la carta no se quiere integrar al mazo, la carta se puso contenta. Voy a sacar una sola carta de los arcanos mayores del tarot de Marsella para cerrar las energías. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho y lo saben. Déjenme en los comentarios sus comentarios, su dedito arriba. Una sola cartica. Mira, la luna. Pues la luna nos está hablando, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a seguir teniendo noticias. Van a seguir saliendo verdades. Es necesario para que se haga la justicia, mi gente. Es necesario que salga todo lo que tenga que salir. Es necesario enterarnos de las verdades que esta gente se ha encargado de ocultar. Es importante enterarnos, que se haga justicia. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero. Mil bendiciones y hasta la próxima.